pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, el versículo 3. Hay un llamado del apóstol a sufrir las penalidades como un buen soldado. ¿Y quién es un buen soldado? Bueno, un buen soldado es aquel que cumple con su deber que se le ha encomendado. Un buen soldado no solamente está dispuesto a someterse a la milicia, sino a renunciar incluso a lo más preciado de su vida. La historia dice que muchos, en pos de obtener una libreta militar, han dejado su pueblo, su familia, incluso el amor de su vida, porque quieren un futuro mejor. Renuncian a todo. Y algo que es muy importante, abrazan de tal manera la milicia que la convierten en el patrón de su conducta. De tal manera que algunos, a causa de su buen ejercicio, una vez que terminan su servicio obligatorio, reciben una tarjeta que los acredita como excelentes en conducta. Así es que Pablo dice que un buen soldado debe de ser ese que está dispuesto a pagar el precio. Pero también hay malos soldados. La historia dice que algunos han ido y a causa de la situación que se vive allí, toman la decisión de suicidarse, no soportan. Otros no están dispuestos a obedecer y se levantan contra sus superiores, y la historia dice que algunos han asesinado a sus superiores o se han hecho asesinar. Otros salen con una tarjeta totalmente negativa, es más, ni les dan una tarjeta. Otros van a la cárcel, otros se han escapado y son fugitivos. Lo que da es a entender que hay diferencia entre un buen soldado y un mal soldado. Pues Dios nos dice hoy que el verdadero cristiano debe de ser un buen soldado, porque el buen soldado paga el precio. Y además, dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de no avergonzar a aquel que le tomó por soldado. Y qué interesante hoy para el cristianismo moderno llegar a alcanzar a entender el privilegio de ser un soldado del ejército de Dios. Un soldado que cumple a cabalidad las exigencias divinas, que se somete a las disciplinas que Dios estipula en su palabra, que está dispuesto a renunciar a todo con el único objetivo de agradar a aquel que le ha llamado, no solamente para que sea su soldado, sino también su testigo, su predicador, el hombre que de verdad ha renunciado al mundo y sus pasiones, al mundo y sus deseos, con un solo objetivo, agradar a Dios. Por eso Juan en una de sus cartas dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eso proviene del mundo y no del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios requiere de soldados así, que renuncien a todas las vanidades, a todo su egoísmo, a todo su orgullo, a su yo personal, y tome la decisión de pagar el precio de ser cristiano. Pues al final Jesús de una manera clara lo dejó ver en el Evangelio cuando dice, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero el que la salve, dice, la perderá. El cristiano está frente a un gran desafío, avanza o se queda, agrada a Dios o agrada el mundo, es un soldado de honra o de deshonra, consciente de algo interesante, que si eres un soldado legítimo que pelea la buena batalla de la fe, tendrás al final tu recompensa. Pero si no lo haces, terminarás como aquellos que han ido a parar a las cárceles, que se han convertido en víctimas de su propio deseo, no entendiendo el propósito para el cual fueron llamados. Hoy Dios te llama a que sufra las penalidades como un buen soldado de Jesucristo, que pagues el precio y de verdad que vas a recibir en el cielo el gran premio que se obtiene como resultado
de la obediencia, de la sumisión a su superior, que en este caso es Dios. Y usted sabe que cuando se le obedece a Dios, se tiene el mejor galardón, la mejor recompensa.